Luego de la divulgación de los papeles de Pandora, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó que todos los implicados sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal Mexicana. Mientras, los salpicados multimillonarios mueven sus tentáculos para ocultar que los principales involucrados son miembros o colaboradores históricos del PAN y el PRI. En los 3,000 mexicanos mencionados en el informe figuran 6 de las personas más ricas de México y personalidades del entorno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien suma un nuevo escándalo a su ya vasto prontuario. Recordado por protagonizar un sexenio perdido para México con casos emblemáticos como el de la Casa Blanca, de su esposa Angélica Rivera y múltiples desvíos de recursos, así como acusaciones de tráfico de influencias y redes de sobornos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Una gran cantidad de personajes en México han usado las estructuras offshore para comprar bienes o para resguardar parte de sus fortunas en fideicomisos inscritos en paraísos fiscales que les ofrecen máxima secrecía y la posibilidad de evadir al fisco mexicano. Los Pandora Papers han develado que los principales aliados de Peña Nieto usaron la industria offshore para presuntas actividades delincuenciales, comenzando por su abogado y amigo personal hasta empresarios y familiares de su círculo más cercano. El abogado del expresidente Juan Ramón Collado Modelo utilizó estructuras de papel para enviar más de $120 millones desde México hasta cuentas secretas en la polémica banca privada de Andorra. Las operaciones de enviar dinero en efectivo a Andorra mediante casas de cambio en México fueron consentidas por Peña Nieto, quien al terminar su mandato consiguió congelar los fondos en esas cuentas. Mientras presidió el Ejecutivo en las filas del PRI, Peña Nieto tuvo vía libre a estos recursos provenientes de operaciones de lavado de dinero y con ellos gestionó, por ejemplo, los sonados sobornos a senadores del PAN para aprobar la reforma energética. A pesar de que muchos de los hechos develados en los Pandora Papers no son enjuiciables en la República Mexicana, su claro vínculo con tramas de corrupción podrían acelerar el encarcelamiento de sus perpetradores. Esa es la clara voluntad del gobierno de López Obrador, quien declaró enfáticamente que es necesario que se investigue y pidió que salga toda la información sobre los montos de las transacciones, en qué año se llevaron a cabo y el origen de esos recursos. Por su parte, desde la Unidad de Inteligencia Financiera rindieron declaraciones a las pocas horas de ser develado el documento de investigación que todos los ciudadanos mexicanos implicados serán investigados, a diferencia de los gobiernos de países como Brasil y Colombia que han guardado silencio frente a las revelaciones del documento. Los ya conocidos escándalos de corrupción protagonizados por miembros y colaboradores del PRI y el PAN podrían estar más cerca de ser judicializados, al ser descubiertos vínculos de estos casos con jurisdicciones con beneficios fiscales lejos del control de las autoridades mexicanas. Este nuevo hallazgo podría colaborar con investigaciones como la que enfrenta el político priista Arturo Montiel, político considerado padrino político de Peña y Nieto y que creó en septiembre del 2005 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas. Asimismo, en los Pandora Papers se divulgó Arturo Montiel Yáñez, hijo del político priista, que transfirió $3,5 millones a un fideicomiso en el que figuran como beneficiarios los 2 hijos de su primer matrimonio. En los documentos no se menciona el origen de los fondos. Sin embargo, curiosamente, la transacción ocurrió días antes de que su padre Arturo Montiel Rojas concluyera su mandato como gobernador, siendo señalado por desvío de recursos y compras de propiedades y transferencias millonarias. El empresario del sector eléctrico y colaborador del PRI,
Carlos Peralta Quintero. Es otro mencionado por gestionar en paraísos fiscales sus multimillonarias empresas. Tal vez que sus capitales se multiplicaran con los contratos que recibiera del gobierno de Peña Nieto para suministrar medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad. Además de fondos provenientes de contratas amañadas, miembros del PRI también fincaron sus campañas con recursos depositados en estructuras offshore en Islas Vírgenes Británicas y cuentas bancarias en Suiza, engordadas con fondos provenientes de sobornos de la empresa Odebrecht. Tal es el caso del político priista investigado por la justicia Emilio Lozoya Austin. Este político, que se desempeñara como director general de la industria petrolera mexicana Pemex en la presidencia de Enrique Peña Nieto, también recibió, según el documento divulgado, fondos de la empresa Altos Hornos de México, cuyo presidente también enfrentó cargos por lavado de dinero. Es larga la lista de millonarios con ganancias deliberadamente escondidas en jurisdicciones lejanas, magnates neoliberales y políticos perpetradores de cohecho, lavado de dinero y evasión fiscal. México pierde 8.250 millones de dólares cada año por el abuso de estructuras offshore. En la década pasada, la frontera entre políticos influyentes y magnates se desdibujó. El control político lo sostuvieron los grupos de intereses de los neoliberales más influyentes. Vivieron su época de oro, desfalcando a la nación azteca, y hoy sus nombres figuran en la lista de las personas más ricas del continente. Tal es el caso de Hinojosa Cantú, uno de los mayores contratistas de Peña Nieto, magnate de la construcción que fue beneficiado con la contrata para obras públicas por más de 60,000 millones de pesos. Este multimillonario financiaba la mansión de Peña Nieto y su esposa en Las Lomas y la de su poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en el club de golf de Malinalco. Prestaba sus jets privados al expresidente y sus amigos y triangulaba dinero en efectivo para el exmandatario. Otra beneficiaria de la gestión corrupta del PRI, con contratos multimillonarios de gobiernos federales, es María Asunción Arambusuralava, quien vendió software por más de 32,000 millones de pesos y recibió condonaciones de impuestos del gobierno peña nietista por 973 millones de pesos entre el 2007 y 2013. Aramburusalava, quien figuraba como la mujer más rica de Latinoamérica, creó una estructura offshore en Delaware a través de la cual gestiona cuantiosas fortunas obtenidas en México, pero que no aportan al fisco nacional y que ha destinado para adquirir jets privados y lujosas mansiones en Nueva York y en Utah. Si bien es posible que la divulgación de los Pandora Papers no concluya de manera inmediata en el encarcelamiento de todos los implicados, se devela un ecosistema donde operan ejecutivos, proveedores, intermediarios, accionistas y testaferros que están ahora en la mira de la justicia mexicana. Los Pandora Papers constituyen una oportunidad de oro para la identificación de los beneficiarios finales de los actos de corrupción ocurridos en México en las últimas décadas. Así lo declaró el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera. La corrupción es el segundo problema que más preocupa a los mexicanos y está solo por debajo de la inseguridad en casi todas las demandas populares. Por lo que el gobierno de AMLO está aprovechando oportunamente esta filtración para continuar su lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.